Hola, soy Noé Arata, artista de Papercut. A continuación te voy a mostrar algunos ejercicios prácticos para empezar a entender la técnica de Papercut. Voy a empezar con el primer ejercicio, que es el de silueta y línea. Voy a empezar trazando una silueta con forma de hoja y la voy a trazar por duplicado. Este primero lo voy a dejar así y en el segundo ejemplo lo que voy a hacer es voy a trazar una línea por dentro de esta figura, pero a 1 o 2 milímetros de distancia. Y con el cúter voy a cortar todas las líneas que veo. En el primer caso tengo una sola línea, así que voy a cortar por el borde. Y cuando termine de cortar, voy a obtener una silueta. Es el concepto más básico. Una figura cerrada genera una silueta. En el segundo caso, voy a cortar primero la línea interna. Este pedacito se va y ahora voy a cortar la línea externa. Cuando termino de cortar este segundo ejemplo, lo que obtengo es una silueta pero en valor de línea. Entonces, por un lado voy a obtener una silueta llena y por otro lado una silueta con un calado interno. Esta es la expresión más básica del lenguaje del Papercut. En este segundo ejercicio vamos a explorar las posibilidades del positivo y el negativo. Voy a trazar primero 3 siluetas de hoja y a la primera le voy a dibujar una especie de cuadrado alrededor. Y también voy a dibujarle todas las nervaduras internas. A la segunda le voy a dibujar también todas las nervaduras y lo mismo con la tercera. Simplemente voy a cortar todas las líneas que veo. Y si empezás a cortar así, ya te vas a encontrar con que todo este interior se va a salir. Esto es lo que pasa cuando las líneas cerradas contienen otras líneas adentro. Lo que voy a hacer es voy a cortar toda la parte de afuera también. Y cuando termine de cortar voy a tener una especie de cuadrado con una silueta calada. Esto sería la representación de una hoja en negativo. La silueta de la hoja queda definida por el espacio vacío. Ahora, en la siguiente situación lo que voy a hacer es, voy a borrar la unión de cada punta de nervadura con el borde de la hoja. Y ahora voy a rodear toda esta nervadura central con una línea a 1 milímetro más o menos, como para que esta línea original quede rodeada de trazo. Una vez que tengo esto, entonces voy a cortar. Voy a remover esa parte central y lo que voy a obtener ahí entonces es una nervadura definida por el espacio negativo. Voy a cortar el borde externo de la hoja, entonces así me queda una silueta en positivo de una hoja con la nervadura central determinada por el espacio negativo. En el siguiente ejemplo, lo que vamos a hacer con el lápiz es trazar una figura cerrada dentro de cada uno de los espacios que quedan determinados por las nervaduras. Y de nuevo voy a trazar al costado de las líneas que ya encuentro. Voy a cortar siguiendo cada una de esas nuevas líneas que tracé. Una vez que terminé de cortar todas las figuras internas, entonces voy a cortar la línea externa que define esa hoja. Para cuando termine, entonces voy a tener una hoja con los espacios determinados entre nervaduras en negativo y el resto de la hoja en valor de línea en positivo. Y la comparación entre los 3 ejemplos sería así. El siguiente ejercicio que propongo es el de trazar diferentes texturas. El primer ejercicio es el de líneas abiertas. Simplemente voy a dibujar trazos sobre el papel. Y cuando me pase del otro lado, me voy a encontrar con que esos trazos son muy sutiles, pero igual se ven. En este siguiente ejemplo voy a definir espacios usando una goma eva y un alfiler. Entonces voy a primero hacer unas curvas. Y ese espacio que dibujé recién lo voy a apoyar sobre una goma eva y en mi caso voy a trabajar con un alfiler, pero puedes probar con diferentes elementos que pinchen el papel. En este caso, por ejemplo, tengo este avanzado en el que definí un círculo con muchos pinchazos de una punta, un corte abierto en la otra y pinchazos que se van perdiendo hacia ese corte abierto, que dan por ahí una sensación más como de sombra. Y después en este caso rellené estas 2 onditas en una parte y dejé definido solo el contorno en otra. Espero que esta información te haya resultado útil e interesante. Si quieres saber más sobre este tema, te invito a mi curso en doméstica. El enlace está en la descripción. ¡Nos vemos!